Organizadores, a los hermanos y compañeros médicos, la coordinadora y así también a todos los hermanos países, a nombre del compañero y hermano Evo Morales Ayma del Estado Plurinacional de Bolivia. Muy buenos días. Es cierto que queremos agradecer infinitamente por invitarnos y para poder participar y compartir las ideas y las vivencias que tenemos con los mismos de Bolivia, igual que ustedes. Y por esa razón tal vez estamos presentes acá en representación de movimientos sociales, de organizaciones sociales, sindicales, sectores organizados en el campo y en la ciudad. Estamos acá como movimiento al socialismo, instrumento político soberanía de los pueblos. Como partido que ustedes ven, estamos en gobierno con el compañero Evo Morales Ayma. Es cierto, como Silvia Lazarte, he sido presidenta de la Asamblea Constituyente justamente viviendo en la situación muy crítica, viviendo en Bolivia en una crisis política, crisis económica, en una injusticia de verdad para los pobres de Bolivia que nunca ya existía. Pero gracias a la conciencia, gracias a los hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas, como verán ustedes, agarramos la conciencia con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, a la cabeza del hermano presidente, antes dirigente, ahora presidente. Hemos podido trabajar, hemos podido enfrentar, así también como mujeres. Quizás para nosotros es muy poco el tiempo, quizás con muchos respeto hemos esperado este punto 3.4 que se habla de movimientos sociales y partidos y como también alternativas, y de esa manera quizás nosotros estamos participando. De verdad es un doloroso recordar la vida, la situación en que nos encontramos, pero logramos hoy con tantas diferencias, con tantos tropiezos que nos hace la oposición de la derecha, que sirve a la oligarquía, que sirve a la embajada norteamericana, pues nos han obligado a organizarnos primeramente. Yo he escuchado ayer al taller, hoy día, toda la mañana, hablar sobre la política de cada país. Nosotros antes no hablábamos de la política, sino hablábamos cómo organizarnos, cómo educarnos en la vida sindical entre hombres y mujeres. Luego, después de una vez teniendo ya la fortaleza de las organizaciones sociales, pues hemos tenido que hablar de la política, porque seguían aprobando las leyes en el palacio, en el gobierno, junto a su gabinete, junto a sus diputados y sus senadores. Nadie reclamaba de nosotros. Eso fue el motivo para decir, ahora sí hay que pensar y hay que hacer un instrumento político, un brazo político, que necesitamos esta organización. Y de esa manera lo hicimos, hermanos, y como que no nos hemos equivocado, pues estamos. Es decir, con este mes de marzo que viene, vamos a cumplir 15 años de vida en la vida política, con el instrumento político Movimiento al Socialismo, juntamente con las organizaciones. Por lo tanto, hemos visto también, para hacer un proceso de cambio de verdad, hay que cambiar la constitución actual que tiene Bolivia. Y hemos podido cambiar. Ningún presidente ha tenido la capacidad para sacar la ley convocatoria para convocar hacia la Asamblea Constituyente. Gracias a la conciencia que ganamos ser presidente con el hermano Evo, lo primero que sacó el compromiso al pueblo es convocar a la Asamblea Constituyente. Y entramos a las elecciones y como que ganamos gracias a la conciencia. Por esa razón quizás ustedes también pueden pensar, todos preguntan y dicen por qué era la señora Silvia Lazarte presidenta de la Asamblea Constituyente, por qué no
otros. Y todavía viví en una marginación, discriminación personalmente, indicándole de que la Silvia Lasarte no era profesional, es cierto, que sabe de la Constitución, que decía. Yo me reía, me escuchaba nomás y decía, bueno, en su debido tiempo se sabrán. Y como que es cierto que no he sido profesional, ni siquiera no soy bachiller, pero para mí, para aquellos que odian a veces a la organización sindical, yo no odio, yo voy a defender hasta mi muerte a la organización sindical, a cualquier sector organizado. Para mí eso es la esperanza, eso es el futuro, al futuro que nos queda. Por eso, la mejor escuela, el mejor colegio, la mejor universidad que me dio el aprendizaje en la vida es la organización sindical. Y por eso estamos donde estamos nosotros, y por eso también hice la nueva Constitución Política del Estado. Eso es esta Constitución Política del Estado. Como presidenta de la Asamblea Constituyente hemos podido analizar y evaluar para que yo sea presidenta con las organizaciones. La Constitución anterior se había hecho solamente de 40 personas profesionales. No pueden dejar mentir aquí los señores bolivianos que se presentan como entidad u otra, nosotros como organizaciones, y así se había hecho la Constitución, no pueden dejar mentir. Y habían participado unos cuantos expertos, y nosotros con seguridad pensamos, seguramente eran los gringos o yanquis, llamamos de Estados Unidos, ¿no? Pero ahora nosotros esta Constitución hicimos, cada sector, cada organización ha elegido su representante directo a la Asamblea Constituyente. Hombres y mujeres, chiquitanos, guaraníes, quechuas, aymaras, en fin, todas las etnias que corresponden a Bolivia. Profesionales y no profesionales. Ahora sí participaron los verdaderos profesionales de cada rama educativa que lo tienen como profesional, no solamente abogados. Pero también han sufrido juntamente con nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué ahora sufren los profesionales juntamente con nosotros que no somos profesionales? Claro, esos profesionales es que estaban comprometidos con su pueblo, con su país, y por esa razón sufrían juntamente conmigo. Porque de verdad la derecha actualmente no quería de ninguna manera que se haga esta Constitución. A toda costa nos quisieron hacer llevar al fracaso. Y mi preocupación grande que yo tuve es, no solamente para mi Bolivia, lamentablemente yo he pensado grave y decía, no me importa ni siquiera defender a mi vida, no hacer caso a mi familia, he soportado todas las presiones. Imagínense, la asamblea se hizo con 16 partidos, con 255 asambleístas. Por lo tanto, he tenido que pensar y decir, aunque me cueste la vida, sí o sí tengo que hacerlo, esta Constitución con los constituyentes que tenemos. Por lo tanto, gracias a la conciencia de otras agrupaciones políticas, con la participación de otros partidos, pues acabamos y lo hicimos, hermanos. Antes hemos pensado cómo tener esta Constitución. La oposición nos decía que la Constitución ya está hecha. Mentira, recién hemos hecho en la Asamblea. Pero ¿cuál es el camino que he podido darme y fijarme cuenta yo? Y decía 3 partes fundamentales que yo me tracé, revisando en la vida, ¿no? Cómo antes hemos vivido y cómo estábamos viviendo con el presidente Morales Ayma, y después de una vez que tenga Constitución, ¿cómo vamos a vivir? Eso fue la vida, la realidad, para hacer los artículos correspondientes a esta Constitución. Una vez teniendo esta Constitución, imagínense,
todavía, en vez de aprobar, el pueblo, por primera vez en la historia, aprobó con su voto. No solamente los congresistas, sino el pueblo boliviano participó con su voto para aprobar. Sobre el tema de la tierra igual, pero ganamos en